en ese estado de proximidad a un enfrentamiento con Venezuela, Piedad Córdoba hizo unas intervenciones en Venezuela, donde se podría insinuar que estaba instigando al Estado venezolano a entrar en guerra contra Colombia. Entonces hizo unas afirmaciones donde efectivamente decía que, o donde se podría interpretar o inferir que efectivamente quería que Venezuela hiciera una intervención militar en Colombia, pues debido a todas aquellas circunstancias que podrían ver, o sea, que estaban relacionadas con temas de desigualdad, etcétera, etcétera. Esperen, leo acá una cosa que escribió Jules. Sí, claro, efectivamente, esa instigación de guerra, pues aquí efectivamente lo dice que sea hacia qué. Aquí mismo nos va a decir, provocar guerra, perdón, contra Colombia, guerra u hostilidades. Perdón, el Estado que realice actos dirigidos a provocar contra Colombia guerra y hostilidades u otras naciones de otra u otras naciones. Efectivamente, no hablamos de un enfrentamiento interno, ¿sí? Lo que podría entenderse como un conflicto armado interno o como una guerra civil, sino más bien va dirigido hacia qué? Hacia que esas hostilidades provengan de una nación o de otras naciones de carácter extranjero. Si me hago entender, no podemos hablar de ese conflicto armado interno o de ese conflicto no internacional. Tranquilo, Hablaríamos de un conflicto internacional. Señor. yo aquí levanto los piecitos, tranquila. Ah, es que es aquí donde se rompió el vidrio. Ah, ya. Aquí lo bueno es que se pueden silenciar a todos. Entonces ya lo silencié. ¿Listo? Entonces sucede esa circunstancia. Que sea instigar, por ejemplo, yo como colombiano voy a Venezuela y digo, no, es que Venezuela, Colombia está haciendo un mal manejo de la política interna y es necesario que despleguemos que el Estado Bolivariano de Venezuela despliegue toda su logística armamentística en contra de Colombia para liberar el país y para imponer un orden más justo relacionado con el socialismo del siglo XXI. Pues aquí efectivamente encontraríamos, se adecuaría tal circunstancia. Efectivamente estamos hablando de la instigación para que Colombia, para que un Estado extranjero ataque a Colombia. Y puede ser, ojo, de un nacional, es decir, que cumpla el rol de nacional, o aquel nacional que haya renunciado a la calidad de colombiano, o de un extranjero que deba obediencia al Estado colombiano. Es un tipo penal de mera conducta, como ya lo habíamos dicho. Es solo el hecho de instigar, de buscar que un Estado extranjero o varias naciones entren en conflicto o en hostilidades contra Colombia. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque efectivamente el hecho de realizar esto ataca y controvierte y va en contravía de la soberanía nacional. Es decir, menoscaba esa soberanía nacional. Soberanía nacional es como la libre determinación de los pueblos. Por ejemplo, si fuese al contrario, entonces acá hay muchas voces, digamos, venezolanos, digamos, pongamos un ejemplo. Aquí está Guaidó, ¿sí? Y Guaidó instiga a Colombia para que entre en guerra con Venezuela. Pues efectivamente, si en Venezuela se adecua o existe este tipo penal, pues estaría dirigido a esas circunstancias. O por ejemplo, en Venezuela hay un colombiano que instiga o que busca que el Estado venezolano entre en guerra con Colombia. Si me hago entender, es esa provocación, esa persuasión para que un Estado pues un Estado externo, ¿sí? Entre en guerra o en conflicto con Colombia. ¿Listo? Entonces es de mera conducta. Pero ojo, ¿eso se obtiene un resultado? Sí, efectivamente. ¿Cuándo sería o cuándo se adecua ese resultado? Cuando se dé la guerra. Cuando efectivamente se realizan cuando se entra en ese estado de guerra o
claramente se realizan las hostilidades por parte de ese Estado extranjero. Ese es el claro ejemplo de tal circunstancia. ¿Listo? Ahora bien, cuando es de peligro o de lesión. ¿De peligro? Efectivamente hablamos de que es un tipo penal de peligro. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo, o sea, de plano se está poniendo en riesgo la integridad de Colombia como Estado soberano. ¿Listo? Vale. Hablamos de un tipo penal de tracto sucesivo o de ejecución instantánea. De tracto sucesivo. Efectivamente, es un... No, de tracto sucesivo no. De ejecución instantánea. ¿Quién viejo de tracto sucesivo? No, Samantha. Es de ejecución instantánea, porque se adelanta solo en el mismo momento en que yo hago la incitación o, sí, o instigo a un Estado a entrar en guerra con Colombia. Ahí ya en ese momento se ejecuta la conducta punible. Es de carácter monoofensivo, es decir, que solo vamos a encontrar que se afecta a un bien jurídico. En este caso, ¿cuál sería ese bien jurídico? Nuevamente la seguridad. Pues la seguridad pública, pero también la seguridad del Estado, principalmente la seguridad y la soberanía del Estado. Elementos normativos, pues ¿qué se requiere? Que esa instigación la realice un colombiano o aquel colombiano que ha renunciado a la nacionalidad colombiana o un extranjero que deba obediencia al Estado colombiano. Listo. El sujeto activo, en este caso, ¿quién sería? Pues tendría que tener esa calidad de colombiano o de nacional, de extranjero que le deba obediencia al Estado colombiano. El sujeto pasivo viene siendo el Estado. El Estado efectivamente sería el sujeto pasivo. El verbo rector, ¿cuál sería? Instigar. Provocar. Perdón, ¿cuál sería? Provocar. Sí, efectivamente, el colombiano que ojo, realice actos. Es el hecho de realizar Realizar. actos dirigidos a provocar. Entonces, hablaríamos de un verbo rector principal, que sería ¿qué? Realizar actos tendientes a qué? Para obtener una, para provocar, que también sería otro verbo rector. Entonces, el realizar actos de provocación. ¿Sí? Listo. Ojo, ¿cuál sería? Ya habíamos dicho entonces que el objeto jurídico sería la soberanía nacional y la seguridad nacional o la seguridad del Estado. ¿El objeto material cuál es? Es también fenomenológico, ¿Por qué? porque también es una figura ficticia, ¿no? Sí, El porque bien va jurídico. en contra del Estado, efectivamente, porque se busca atentar contra el Estado. Listo. Básicamente admitiría coparticipación, no admitiría tentativa. Vale. Listo. Ustedes saben, dentro de su clase de Derecho, ¿cómo era que se llamaba? La que les dictaba Leonardo, ¿cómo era que se Política llamaba? mundial y globalización. Política mundial y globalización. ¿Ustedes saben qué es un hito fronterizo? No. Digamos las señales y eso, ¿no? Sí, hay como una Exactamente. bandera. Un hito fronterizo son aquellos puntos que marcan los límites del territorio nacional. ¿Sí? ¿Sí lo sabían? Señor. ¿No? Bueno, entonces ya hoy lo sabes. Ese hito fronterizo son
Elementos, ya sean tecnológicos o físicos, que demarcan el territorio nacional o que advierten los límites del territorio nacional colombiano. El artículo 459 va a hablar de la alteración contra hitos fronterizos. Y va a decir, el que destruya, altere, inutilice o suprima las señales que marcan las fronteras nacionales, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses. Listo. ¿Es un tipo penal de resultado o de mera conducta? ¿De resultado? Sí, Resultado. claramente, porque es la destrucción o la alteración o la modificación o la inutilización de estos hitos que tienen por objeto demarcar el espacio territorial colombiano. ¿Es un tipo penal de lesión o de peligro? ¿De lesión? De lesión, efectivamente, ya se ha afectado o ya se afectó o materialmente ya se afectó, pues el bien jurídico de la soberanía nacional. ¿Por qué la soberanía nacional? Porque estos hitos demarcan la integridad del territorio nacional, es decir, está relacionado con la integridad del territorio nacional. Es de ejecución instantánea y es de carácter monoofensivo, es decir, que va a afectar un solo bien jurídico. Elementos normativos. Se requiere para que se adelante la conducta que estos elementos tengan tal propósito, es decir, de señalizar o que se demarquen las fronteras nacionales, o que sirvan para demarcar las fronteras nacionales, más bien. Listo. El sujeto activo, ¿quién va a ser? Pues es de indeterminado de carácter singular. Es decir, no se requiere que concurran más de una persona en la conducta punible, pero puede ser colombiano o extranjero. ¿Listo? Ojo, ¿quién va a ser el sujeto pasivo, compañeros? ¿El Estado? Sí, claramente, el sujeto pasivo de la conducta es el Estado. Y el verbo rector, pues es de carácter compuesto alternativo. ¿Por qué? ¿Cuáles serían los verbos rectores? Destruir. Destruir, alterar, utilizar, suprimir. Exactamente. Allí son los verbos rectores. Esos son los verbos rectores. Por ejemplo, un ejemplo de esta conducta, digamos que hay un hito en San Andrés. ¿Sí? Está el hito de San Andrés que marca el espacio marítimo territorial de Colombia y yo voy y lo destruyo. Uy, espere que alguien, no sé si algo me está haciendo como, Y hace rato hay un micrófono que está como, que está como con un haciendo como pitido ahí todo. feedback, entonces Como... Ya. era el de Lina. Era el de Lina porque lo silenció y pasó el sonido. Y ya me estaba haciendo doler la cabeza. Listo. Entonces, efectivamente, pues aquí se configuraría. Entonces voy y destruyo ese hito que marca ese espacio territorial colombiano, o que limita, o que marca el espacio territorial colombiano. El objeto jurídico, pues ya lo habíamos dicho, es la soberanía nacional y su relación contra la integridad territorial de Colombia. Listo. ¿Cuál sería el objeto material acá? Real, Pues real, fenomenológico. ¿Por qué? pues los hitos también pueden ser elementos físicos, ¿no? Pues es que son elementos físicos, evidentemente. Entonces, si hablamos de un objeto material de carácter real. Entonces, es decir, hablamos ya sobre objetos. Listo. ¿Claro hasta acá? Sí. Sí, señor.
Listo, muy bien. Listo. Entonces, esperen un segundito. Listo. Listo. ¿Admitiría tentativa? Mm, Sí, aquí este sí podría admitir tentativa. Ojo que no es un tipo penal de mera conducta exclusivamente, sino sí se pueden a realizar, por ejemplo, que voy a dañarlo y en el momento en que efectivamente voy a realizar ese acto que va a menoscabar eh, la integridad de ese elemento, pues soy sorprendido por un agente policial o no sé, o costero, digamos, en el caso de que hablemos de delitos de carácter marítimo. Entonces, ahí sí efectivamente pues se alteraría o se adelantaría la conducta punible. ¿Listo? La tentativa en la conducta punible. ¿Listo? Vale. ¿Admite coautoría? Sí, podemos hablar de coautoría, de determinación o de complicidad. ¿Vale? Listo. Entonces, porfa nos ubicamos en el artículo 460, actos contrarios a la defensa de la nación. Listo. Actos contrarios a la defensa de la nación. El que en guerra, hostilidad... ¿Artículo qué, profe? 460. El que en guerra, hostilidad o conflicto armado con nación extranjera realice acto que propicie la deserción o cualquier otro delito contra el servicio de las Fuerzas Armadas del país o dificulte la defensa del Estado, incurrirá en prisión de 80 a 270 meses de prisión. Pues básicamente acá un ejemplo claro y adecuado para desarrollar este tipo penal, pues ¿cuál sería? Digamos que estamos en un conflicto armado con Venezuela y dentro de ese conflicto armado con Venezuela existen personas o hay personas que instigan, es decir, que buscan la deserción de los miembros de la fuerza pública que están ejerciendo esas labores de defensa o de control soberano de Colombia con el objeto de que deserten. ¿Listo? Listo. Entonces, listo. Entonces, ese sería un claro ejemplo. Hablamos de un tipo penal de resultado de mera conducta. de resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que haber la deserción, ¿no? ¿Y si no hay la deserción, no es delito? Mm, claro, sí. Ah, no. No, no, no. No, porque también puede ser que lo propicie, ¿no? Oh, simplemente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué sucede? Ay, hijo de pucha. ¿Mm? ¿Qué sucede, compañeros? Pues es de mera conducta. ¿Por qué? Porque eso no es solo el hecho de instigar. Ahí mismo claramente usted lo dijo, Harold. No se desarrolla o no se adelanta plenamente la deserción solo con el hecho de incitar a que se deserte o buscar labores que permitan obstaculizar la defensa de la nación. Ahí ya estamos hablando de que se configura o se adelanta la conducta punible. No requiere mayores elementos. Es de resultado también cuando efectivamente desertan o cuando efectivamente se realizan o se obstaculizan labores de defensa nacional. Ojo, ¿es de peligro o de lesión? ¿De lesión? ¿Por qué? De peligro podría ser, ¿no? Hablamos de un tipo penal de peligro. Efectivamente, es un tipo penal de peligro. ¿Listo?
Bu- Es un tipo penal de peligro. Entonces no podemos hablar de un tipo penal de lesión. ¿Sí? Porque solo con el hecho pone en riesgo la soberanía nacional o la defensa nacional, más aún, si se quiere. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Vale. Entonces, ¿quién sería? Ah, bueno, como elemento, es de carácter de ejecución instantánea y de carácter monoofensivo. Cuando hablamos de los elementos normativos, ¿qué se quiere o qué se requiere como elemento normativo? ¿O qué encuentran ustedes que para que se adecue o para que se adelanten los elementos normativos, o el delito más bien, cuáles serían esos elementos normativos? Pues que ya esté en la guerra. Efectivamente, que hay un estado de guerra, hostilidad militar o conflicto armado. Y adicionalmente, ¿qué? ¿Qué se requiere como elemento normativo? Que se busque la deserción o la comisión de un delito militar por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Que se busque la deserción o la comisión de un delito militar por parte de las Fuerzas Armadas. El Y suje- dificulte la defensa también. Eso hace parte de la búsqueda de la comisión de delitos militares, Dana. Entonces ahí creo que está integrado y subsumido. Bueno, ¿Listo? Vale. Listo. Entonces, ya teniendo claro eso, pues vamos a decir que el sujeto activo es de carácter indeterminado. El sujeto pasivo va a ser ¿quién? El Estado. El verbo rector es provocar o dificultar, provocar que la deserción o la comisión de delitos militares y provocar y dificultar es el hecho de buscar efectivamente que el Estado no pueda defenderse. ¿Listo? O que se obstaculice esas labores de defensa por parte del Estado. Tocó silenciar acá porque el perrito no nos va. Eso, ya muy bien. Listo. Encontramos circunstancias de tiempo, modo y lugar como elementos descriptivos de la conducta, pues claramente vamos a encontrar circunstancias de tiempo, que como lo ha señalado Dana, pues tienen que ser dentro de hostilidades o dentro de guerra o dentro de un conflicto armado. El objeto jurídico va a ser la seguridad nacional y la defensa de la soberanía nacional o la defensa nacional. ¿Y el objeto material cuál es? ¿Cuál sería el objeto material? ¿Cómo, chicos? ¿Sería fenomenológico, profe? Fenomenológico, Sí, fenomenológico, ¿por qué? pues Porque la instigación ¿Cómo? es pues por el hecho de instigar, que es una ficción jurídica. No, más allá, no es el hecho porque ese sería el verbo rector. ¿Sobre qué recae? Pues sobre esos deberes militares, ¿sí? Y sobre esos mecanismos de defensa nacional. Sobre eso recae la conducta punible. ¿Listo? Entonces, sobre ese va a ser el objeto material de la conducta. Entonces, va a ser de carácter fenomenológico. Listo. No admite tentativa. No encuentra concurso con otras conductas punibles. ¿Listo? Y admite coautoría, determinación y complicidad.
Listo. Listo. Vamos a hablar algunos de manera muy rápida. Por ejemplo, la aceptación de honores, aceptación indebida de honores. ¿Sí? El colombiano que acepte cargo, honor, distinción o merced de Estado, de Estado en hostilidad, guerra o conflicto armado con la patria incurrirá en multa. Nota, le hace merced error de transcripción en el que incurre la versión oficial del diario listo. ¿A ustedes también les sale eso o no? No. A mí me sale nota. ¿Cómo? Perdón, es que el micrófono se me... ¿Les sale Dice qué? nota, si bien el texto de la ley habla de mereced, el editor entiende que se trata de merced, toda vez que en esta última significa de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Listo, Lengua. perfecto. Listo. Entonces, básicamente es el hecho de aceptar cargo o honores sin merecerlos, sin tener la propiedad para ello. Pues igual en ese caso sí, ese tipo penal como que no tocarlo mucho porque pues igual estos delitos son mucho más complicados, son relacionados con la traición a la patria y efectivamente no, pues su aplicabilidad es un poco más compleja y no es tan material como otros delitos o no se encuentra tan materializada como la existencia de otros delitos. ¿Listo? Artículo 463, espionaje. Listo. El que indebidamente obtenga, emplee o revele secreto político, económico o militar relacionado con la seguridad del Estado incurrirá en prisión de 64 a 216 meses. ¿Alguien sabe quién es Edgar Snowden? ¿No? Julian Assange. Sí, ese sí. ¿Quién es Julian Assange? Eh, Santiago. es Marica un... tiene un iPhone 1000 y con mal micrófono. No, es que estoy con el computador. Ah, ¿quién es Es un Julian editor Assange? australiano, pero es que yo no me acuerdo por qué es que está Bueno, en... Julian Assange tenía una página en internet que se llamaba, o bueno, que se llama Wikileaks, ¿sí? Al igual que Edgar Snowden, pues eran ¿No es de agentes. la CIA? Exactamente, Edgar Snowden era un agente de la CIA Tecnológico. y reveló ciertos secretos de Estado. Digamos que en Colombia una persona realiza labores de espionaje, es decir, que ingresa a las altas esferas del poder colombiano y logra determinar la existencia de algunos procesos o algunos protocolos de carácter clasificado y los revela. Pero ojo, esto tiene que estar relacionado con la seguridad nacional. Por ejemplo, lo que sucedía con Wikileaks, pues que este man Julian Assange revela varias circunstancias donde efectivamente Estados Unidos tenía o espiaba a todas las personas, que en últimas eso fue lo que sucedió, o que Estados Unidos realizaba labores de control social a través del espionaje o a través de la manipulación mediática, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de circunstancias Ese tipo de circunstancias son las que habilitan la existencia de, de este tipo penal. En Colombia podríamos hablar de espionaje, sí, claro. Creo que todas las naciones, sobre todo si uno va mucho más allá, pues las películas bastante serias, por ejemplo, como las de James Bond, ¿sí? Pues hablan del espionaje que nace o que surge de la Guerra Fría, ¿sí? Icónicos personajes como la Mata Hari,
que era una prostituta que actuaba para los nazis, ¿sí? Para los soviéticos, pero no recuerdo si eran nazis o soviéticos, era francesa, y se metía con altos mandos militares y revelaba los secretos de Estado, porque los manes le confesaban tales circunstancias. Pues esa parte del espionaje es propio de la guerra y propio de los conflictos entre estados. Entonces, en Colombia efectivamente cuando se revelan secretos de Estado, pues se va a adecuar esa conducta punible. Hablamos de un tipo penal de resultado, porque ese espionaje tiene que estar dirigido ¿a qué? A efectivamente revelar secretos de carácter estatal. Si no se revelan, pues no encontraríamos o no se adecuaría a la conducta punible. Ojo, si bien no es de lesión, sí, o sea, no es de lesión, sí hablamos de un peligro, porque el hecho de revelar tales secretos, pues pone en riesgo la seguridad nacional, más que tratándose de información claramente encaminada a la defensa nacional. ¿Listo? Es un tipo penal de ejecución instantánea, de carácter monoofensivo, y como elementos normativos se requiere que esa información que se revela, pues se revele de manera indebida, es decir, que se realice indebidamente. Que sea sobre secreto político. Entonces, claramente esa información tiene que versar o tiene que estar relacionada con un secreto político o un secreto económico o militar del Estado colombiano y que tenga relación con la seguridad propia del Estado. Listo. El sujeto activo pues va a ser que indeterminado de carácter singular. ¿Sí? Solo se requiere que concurra una persona y el sujeto pasivo pues eminente y evidentemente va a ser el Estado. El verbo rector es compuesto alternativo en el caso de obtener, emplear o revelar. ¿Sí me hago entender? Obtener, emplear o revelar. Y elementos descriptivos pues no cuenta con elementos descriptivos profundos. ¿El objeto jurídico cuál va a ser? Pues la seguridad nacional. La seguridad nacional. ¿Y el objeto material cuál es? ¿Sobre qué recae la conducta? ¿Es material, real o fenomenológico? Fenomenológico. ¿Por qué? Porque recae sobre los secretos del Estado. Efectivamente, recae sobre ese secreto político, económico, militar, ¿sí? Que tenga relación con la seguridad del Estado. No admite tentativa, no podemos hablar de una tentativa de espionaje y efectivamente admite determinación y complicidad. No existiría delito de espionaje si lo que se revela no hace parte de ese secreto. Es decir, que no es una circunstancia que esté sometida a secreto. Entonces podríamos hablar de una antijuridicidad material. ¿Listo? ¿Alguna pregunta frente al espionaje? Listo. Violación de inmunidad diplomática. El que viole la inmunidad del jefe de Estado, extranjero o su representante ante el gobierno colombiano incurrirá en multa. Es decir, ustedes recuerdan que los extranjeros y las personas que realizan acá tienen inmunidad diplomática. Es decir, que hay conductas que les es permitida realizar. Si me hago entender, eso o sobre eso está relacionado o sobre eso versa la inmunidad diplomática. Cuando hablamos de tal inmunidad diplomática, pues efectivamente vamos a hablar de un tipo penal de resultado. Y es decir, el hecho de transgredir esa inmunidad de la cual está revestido un agente extranjero.
que realiza labores diplomáticas. ¿Samantha, vas a decir algo? Ah, no. Voy a quitar la cámara. Listo. Hablamos de un tipo penal de lesión, ¿sí? No hablamos de un tipo penal de peligro, sino de lesión, de ejecución instantánea y carácter pluriofensivo. Y frente a los elementos normativos, es necesario que esta persona sea jefe de Estado extranjero o que represente legalmente a ese Estado. Es decir, que sea un agente de carácter diplomático. Pero ojo, este caso es extranjero. Y que goce de tal inmunidad, que goce de inmunidad diplomática. Por ejemplo, la gente de policía que detenga, no sé, a un agente diplomático. Podríamos hablar de esa violación a inmunidad diplomática. ¿Listo? ¿El sujeto activo quién es? Pues es indeterminado singular, puede ser cualquiera. El sujeto pasivo es el Estado. Harold, ¿dónde anda? Lo veo como en tierra caliente. Sí, profe, por acá cerca Muso. Profe, el 464 no lo vimos, ese artículo, ¿no? De violación a, Ah, ya lo a la vemos, ya tregua. lo vemos, ya lo vemos, ya lo vemos, ya lo vemos. Se me saltó, ya lo vemos. Ah, ¿en qué parte está? Estoy en un pueblo que se llama Coper. Sí, sí lo conozco. Por ahí Sí, sí, señor. el personero de allá lo conozco y por ahí andan problemado con bastantes personas. Tipo es... ¿Son Sí, sí, amigos? sí. Sí, por ahí hemos hablado, Ah, bueno. Sí, sí, sí. pero pues amigos no. Sí, Amigos, amigos. sí, ese tipo es de... Estudió en la UPTC. Listo. Entonces, inmunidad diplomática. Entonces hablábamos que el sujeto activo es indeterminado y el sujeto pasivo pues va a ser el Estado, no va a ser el agente diplomático, sino el Estado. Y el verbo rector es violar o transgredir, quebrantar o irrespetar, es de carácter compuesto alternativo. ¿Sí? Los elementos el objeto jurídico va a ser la seguridad del Estado y los derechos personales de aquellos que gozan de inmunidad diplomática.